Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de libros.fm. Este episodio ya es el número 36. Estamos a 12 de abril de 2018, hoy jueves. Parece que van pasando las semanas vertiginosamente, ¿no? Habla Francisco Rodríguez Criado y hoy os voy a hablar de un tema que está enfocado, sí, al mundo de las letras, al mundo de la redacción, pero sobre todo al mundo desde un punto de vista laboral, porque hoy voy a hablaros de dos profesiones que desde mi punto de vista tienen mucho futuro. Así que no os vayáis porque empezamos ahora mismo. Bueno, vamos a hablar de dos profesiones que se han puesto en alza últimamente, en los últimos años, que son la del corrector de textos y la del copywriter, una voz anglosajona de la que hablaremos luego un poquito, ¿no? Son dos profesiones a las que se han arrimado mucha gente, sobre todo durante el tema de la crisis, pues mucha gente se quedó sin trabajo y se arriesgó a dar el paso y crear su propia cartera de clientes, unos con más éxito y otros con menos éxito, para vivir de lo que es la corrección de textos o la redacción de textos. Copywriter no es un redactor al uso, hay algunas diferencias, pero bueno, si queremos simplificar podríamos decir que es un redactor. ¿Por qué están de moda estas dos profesiones? Pues porque se demandan desde muchos ámbitos, bien sea desde el académico, bien sea desde el mundo de la empresa, bien sea de particulares que tienen tiendas de online o simplemente blogs de afiliados con los que ganan un dinero. Entonces resulta que no a todo el mundo se le da bien redactar. Hay personas que tienen un enfoque muy bueno de lo que, bueno, bien en el campo académico, o personas que tienen una tienda online saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer, no tienen que hacer, pero a la hora de vender sus productos pues no tienen feeling, por así decirlo, con la pluma, ¿no? Entonces ahí entra el copywriter y entra en algunos casos el corrector. Lo ideal sería que una persona pudiera hacer ambas cosas, ¿no? Así que este es un podcast que va enfocado a aquellas personas que o bien no tienen trabajo, lo han perdido durante la crisis o por otro motivo, lo que sea, o bien son personas que tienen trabajo pero no son felices con ese trabajo, ¿no? Voy a decir que es bueno y lo que yo considero que son algunas virtudes y algunos defectos de ser corrector o copywriter freelance, es decir, trabajas desde tu casa o desde la oficina que te hayas montado donde quieras, y en el que tú mismo tienes que generar tu propia cartera de clientes, ¿no? ¿Qué tiene de positivo ser freelance y trabajar desde tu casa? Pues precisamente la flexibilidad de horario. Tiene de positivo que tú eres tu propio jefe, te puedes marcar tus propios proyectos, puedes enfocar tu trabajo como desees, si te lo permiten las circunstancias, y puedes, digamos, no tener que depender de nadie, no tienes tampoco que levantarte pronto, coger el coche y hacer, en algunos casos, muchos kilómetros, etcétera. Es decir, que para un tipo de personas, entre las que yo me incluyo, que prefiere trabajar para uno mismo, pues son dos buenas profesiones de las que estoy hablando, ¿no? No son todo virtudes, pues el problema que tienes al ser un freelance es que te tienes que pagar tu propio seguro autónomo, no tienes pagas extras, no tienes vacaciones, no trabajas con compañeros, que en algunos casos esa vida social es muy, muy recomendable, en otros casos pues todo lo contrario, y para ciertas personas pues casi preferirían tener un horario estricto porque se pierden, digamos, en ese espacio de libertad, ¿no? No se regulan bien a sí mismos, ¿no? Lo de ser freelance tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero bueno, vamos a dar por hecho de que la persona que está leyendo este podcast no, como dije al principio, no tiene trabajo, tiene trabajo, pero quiere variar, ¿no?
¿Por qué están de moda la profesión de corrector y la profesión de copywriter? Pues están de moda porque funciona muy bien la redacción de contenidos. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en Internet. Pensemos de gente que tiene tiendas online, que tienen blogs de afiliación, es decir, se encargan de vender ciertos productos mediante, bueno, pues ser eBay o Amazon, otras grandes empresas. Ellos lo único que tienen que hacer es redactar contenidos y cada vez que una persona compra un producto desde esa página web, se activa una cookie. La empresa de afiliación sabe que la compra se ha hecho a través de esa persona y le da un tanto por ciento. Este tipo de blogs está muy de moda, pero no todo el mundo sabe redactar, y en ocasiones pues contratan los servicios de un redactor, ¿no? En otros casos ocurre que, bueno, la persona hace esas redacciones, hace ese trabajo de creación de contenidos, pero es consciente de que comete muchas faltas de ortografía, no se expresa bien, necesita que alguien le articule su discurso, con lo cual puede echar mano de un corrector de textos, ¿no? Cuando hablamos de un copywriter, estamos hablando de una persona que se dedica a redactar contenidos, pero tiene ciertos conocimientos, o debería tenerlos, que no tiene el redactor clásico, ¿no? Un copywriter está enfocado al mundo prácticamente de la publicidad, tiene que saber generar conceptos, es decir, tiene que hacer un tipo de escritura persuasiva que incita a que el lector haga algo en beneficio de la persona que le está pagando, bien sea que se suscriba a su boletín de noticias, bien sea que compre un producto, etcétera, ¿no? Que se suscriba a un curso online. Así que son muchas de las cosas que puede hacer un redactor o un corrector, y además que estamos viviendo en tiempos en los que hay muchísima demanda para estas dos profesiones. Si nos salimos un poco del mundo de la publicidad, yo trabajo con autores que escriben sus manuscritos y necesita que alguien se lo corrija, ¿no? Y también redacto contenidos para empresas como copywriter, por así decirlo, ¿no? Empresas publicitarias que tienen revistas y necesitan a alguien que redacte contenidos. Así que son dos buenas profesiones. Aquellas personas que se le da bien redactar o corregir, hay muchísimo trabajo, pero muchísimo. La cuestión ahora es cómo acceder a ese trabajo, ¿no? Eso ya no es tan fácil como dije en su momento. En su momento di unos consejos para los correctores, y uno de los grandes problemas que tiene el corrector o el copywriter que va por libre, es decir, el que es freelance, es hacerse con una cartera de clientes. El gran problema es que tiene que hacer mucho trabajo, sobre todo al principio, mucho trabajo gratis para poder darse a conocer, para crearse una marca, ¿no? Yo, si hago un repaso por todas las cosas que he hecho, he creado bastantes blogs, pues tengo como 6 o 7 blogs enfocados al mundo de la literatura, que es en el que yo me muevo, pero también soy escritor, al mundo de la corrección de estilo. He grabado podcasts, he grabado vídeos, nada sofisticado. Lo que utilizo es una extensión de Chrome que se llama Loom. Y bueno, digamos que tienes que estar generando ahí constantemente trabajo para que se sepa de ti, ¿no? Esto te va a abrir muchas puertas, porque tampoco es necesario directamente hacer una promoción a la vieja usanza, sino simplemente generas contenidos, en mi caso, sobre lo que es la corrección de estilo, y personas que te siguen, pues al final, si necesitan un corrector, pues acaban contactando contigo para pedirte un presupuesto. El primer paso ya se ha dado, ¿no? Hay que tener en cuenta que un copywriter, del que crearé en su momento un podcast explicando exactamente cuáles son los conocimientos que debe tener, sería aconsejable que cuando le piden que redacte una serie de contenidos, sobre todo si van a ser recurrentes, es que tenga ciertos conocimientos sobre el tema. Es decir, si tienes un herbolario online y necesitas defender las virtudes de determinadas infusiones, pues si la persona que va a redactar el contenido conoce el tema,
pues mucho mejor que si es una persona que simplemente busca información en internet para salir del paso. Esto no quiere decir que un redactor de contenidos, un copywriter, tenga que especializarse únicamente en un tema. Simplemente estoy diciendo que va a tener mayor ventaja y va a tener también una ventaja añadida a la persona que le contrata si domina el tema sobre el que va a tener que escribir. No hace demasiado, un amigo que es preparador físico me comentó que había creado una página web, quería darse a conocer y demás, y yo le hablé precisamente de la creación de contenidos, que contratara a un copywriter, pero me dijo que tenía el problema de que no podía dejar su marca, no podía dejar sus conocimientos en manos de una persona que a lo mejor pues tenía este problema, ¿no? De que no era especialista en educación física, no era especialista en pilates, en yoga y en otras disciplinas que mi amigo sí controla, ¿no? Que es a la que se dedica profesionalmente. Aquí lo que entraría más bien en juego es que mi amigo redactara esos contenidos y un corrector de estilo pues le diera forma, ¿no? Organizara bien las ideas sin tener que arriesgar y sin tener que redactar contenido que a lo mejor pues nada tenía que ver con la realidad o con lo que tenía con lo que quería transmitir mi amigo el preparador físico, ¿no? Así que os podéis imaginar lo valioso que puede ser un redactor de contenidos que está especializado, por ejemplo, en medicina alternativa, pues no sé, en temas de moda o cosas muy, muy específicas en las que se necesita que tenga unos conocimientos adquiridos y que domine el tema. En algunos casos, pues buscando información se puede salir perfectamente del paso, tampoco hace falta ser un especialista, pero ya digo que en otros, pues sobre todo si te vas a jugar tu marca y tu prestigio con tus nombres y tus apellidos, quizá esa persona va a tener que redactar sus propios contenidos y que luego otra persona simplemente le dé forma. ¿Por qué está funcionando tan bien? ¿Por qué estas dos profesiones tienen tantísimo futuro? Porque la redacción de contenidos funciona mucho mejor que la publicidad. Pongamos que tienes Vale, no nos vamos a salir del tema de los herbolarios, por ejemplo, ¿no? Tú creas una tienda de herbolarios online, ya sea porque tienes físicamente los productos en tu almacén, ya sea porque eres simplemente un bloguero que tiene una afiliación con alguna empresa que le da un tanto por ciento por vender esos productos. La forma de darte a conocer, la forma de que cuando una persona busca infusiones tranquilizantes, por ejemplo, en Google, pues aparezca la primera página, tenga más opciones de venta, podría ser, por un lado, hacer publicidad en Facebook, publicidad en Google, publicidad en cualquier red social o donde quieras. Lo malo es que esta es muy volátil. Vas a estar ahí si tú, por ejemplo, contratas publicidad en Facebook o la contratas en Google, anunciando que vendes productos de herbolario, vas a salir ahí, se te va a ver, pero una vez que dejes de pagar, dejarás de estar ahí, ¿no? Lo bueno que tiene la creación de contenidos es que el contenido permanece. Si tú le encargas a un redactor que te escriba un artículo, por ejemplo, de 2000 palabras sobre las vitaminas C y lo publicas con sabidos anuncios o links a tiendas que venden productos de vitamina C, cápsulas o pastillas efervescentes, lo que sea, ¿no? El ejemplo me da exactamente igual. Si queréis podemos poner zapatos. Si tú le pides que te redacte ese contenido 4, 5, 6, 10, 15 años después, ese contenido va a estar todavía ahí. Ese contenido va a seguir haciendo un servicio publicitario para la persona que te ha contratado, siempre y cuando esa persona no dé baja la web o el blog o lo que sea, ¿no? Entonces, en este aspecto, la creación de contenido está funcionando muchísimo mejor que la publicidad, que pan para hoy, hambre para mañana, como se suele decir, a no ser que tengas un presupuesto para publicidad recurrente y estés pagando siempre pues por tus anuncios, ¿no?
Este motivo va a hacer que estas dos profesiones de las que estoy hablando vayan a estar en boga, yo creo que prácticamente siempre. Siempre se va a necesitar un corrector, bien porque has escrito una novela, bien porque lo enfocas a la venta, como ya hemos estado diciendo. También incluso las grandes compañías necesitan generar contenidos, un banco, una gran empresa, todo el mundo necesita tener presencia en la red y la forma de generando contenidos. La tarea del copywriter, pues digamos, está en moda. Pues ya crearé un podcast sobre este tema, explicando las nociones de lo que es un copywriter, porque yo creo que es un poco más difuso de lo que es simplemente una persona que se dedica a corregir. Pero el objetivo mío no era otra cosa sino poner el foco en estas dos profesiones que, como digo, a más de uno le pueden sacar de un atolladero. Simplemente quería hacer un apunte de tema fiscal. Si vais a probar en estos dos campos, ahora mismo hay ayudas para los autónomos, y las cuotas en los primeros meses y en el primer año son bajas, ¿no? No lo sé exactamente porque yo ya llevo bastante tiempo y no me estoy aprovechando de estas cuotas, pero me parece que se empieza por 50 los primeros meses, luego se pasa a 80 paulatinamente. Informaros bien hasta que llegáis a la cuota, digamos, definitiva, que al menos en mi caso ronda los 300 euros, ¿no? Esto si lo queréis hacer bien, si no queréis tener ningún problema, ya digo que tenéis que haceros autónomos, pagar la cuota, hacer las correspondientes facturas. Si es una corrección se cobra un 21% de IVA, que es realmente una faena, porque esto echa atrás a muchos posibles clientes. El tema de la redacción, como es contenido nuevo y se da por hecho de que es contenido de autor, pues no lleva IVA, ¿no? La retención de los nuevos autónomos en los 2 primeros años es de un 7%, y una vez que pasan esos 2 primeros años, pues están en el 15%. Estas retenciones se aplican a empresas, a los particulares no se le aplica retenciones. Echarle un vistazo, darle una vuelta, sopesar el tema. No es nada fácil. Ya digo que hay muchísimo trabajo, pero también hay muchísima gente que realiza ese trabajo, y para destacar del resto de compañeros que desempeñan estos trabajos, pues como digo, vais a tener que trabajaros una marca, y sobre todo al principio hacer muchísimo contenido para vosotros mismos daros a conocer. Pero yo considero que son dos profesiones que merecen la pena, y una vez que te metes en esa dinámica es bastante seguro que nunca os falte trabajo si lo enfocáis de buena manera. No se hace uno rico, eso también hay que decirlo, si no, miradme a mí que trabajo mucho, pero no soy nada rico, ¿no? Pero bueno, se vive decentemente, y para las personas a las que nos gusta trabajar desde casa, creando nuestros propios horarios, prescindir de un jefe. A mí nunca me ha gustado tener jefe, pues es un trabajo, tanto el de corrector de textos como el del copywriter o el redactor, llamadlo como queráis, que bueno, que da buen juego. Vais a tener que estar siempre formando. Si vais a trabajar para contenidos en la red, os conviene tener conocimientos sobre SEO, es decir, conocer ciertos trucos para que los textos que redactéis se posicionen bien en internet. Posiblemente la persona que os contrate ya os dé unas palabras clave por las que quiere luchar para posicionarse en internet. Así que la formación siempre va a ser muy, muy constante, y bueno, eso no sé si es para algunos un inconveniente o simplemente es un aliciente. Nada más por hoy. Si tenéis alguna duda, si queréis hacer algún comentario, pues lo ponéis. Estamos en libros.fm. Este podcast lo podéis escuchar en Podomatic, en Spreaker, en iVoox, iTunes, etcétera. Así que se agradece, si os ha gustado, darle a me gusta y compartirlo.
Y nada más por hoy. Espero que el fin de semana, que ya está a la vuelta de la esquina, os resulte lo más grato posible. Gracias a todos por escucharme. Hasta otra.